Buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha, por favor? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Se ve la pantalla también, ¿no? Sí, doctor, sí se puede observar. Ok, gracias. Ok, vamos a dar inicio a la reunión que nos han encomendado el día de hoy. Es la primera clase teórica del capítulo sexto, que es semiología del aparato nervioso. Entonces, vamos a revisar en primer lugar la historia clínica desde el contexto de la anamnesis y de los síntomas y signos que más se ven en la atención diaria de un aparato neurológico. Vamos a revisar en ese sentido elementos de juicio que debemos tener para poder aplicar los mismos a nuestros pacientes. Lógicamente, la historia clínica neurológica no es diferente a las otras historias clínicas que han revisado de forma sistematizada, es la misma historia clínica. Solamente que hay que puntualizar que la historia clínica se debe hacer con mucho cuidado, en forma sistematizada, seguir un proceso, un ordenamiento del conocimiento y, por supuesto, del examen físico y de la conversación que se tiene con el paciente a través de la anamnesis, ¿no? Es muy importante ello. Para esto le quiero recordar la historia clínica general en total, ¿no? Que es la misma. Recuerden que es un documento médico legal que contiene todos los datos psicobiopatológicos de un paciente. Yo siempre les digo a los chicos, es el documento médico legal en la que se inscribe todo lo relacionado a la enfermedad de un paciente. Pues bien, ya ustedes están en la sexta rotación, así que ya han hecho ejercicio de cómo escribir la historia clínica, se han hecho ejemplos dentro de los seminarios, se han hecho ejemplos dentro de los conversatorios, y lógicamente al final de cada rotación ustedes han presentado una historia clínica, todavía la van a seguir haciendo, y esta justamente nos habla de antecedentes inmediatos, que es la anamnesis, que es la parte de enfermedad actual, y de antecedentes pasados o remotos, que viene a ser la parte de los antecedentes de personales y familiares de un paciente. En relación a lo puntual, al motivo de la consulta, al motivo del problema por la que viene un paciente, sea consulta externa o sea la hospitalización, escuchamos al mismo, escuchamos al paciente, o si es una entrevista indirecta, al familiar que trae al paciente en la parte neurológica. Muchas veces un buen número de pacientes vienen con problemas de no poder conversar, de dialogar, y entonces tenemos que acudir a una tercera persona que es el acompañante, el familiar que lo trae, y entonces se convierte en una anamnesis indirecta. O quizás el paciente nos habla a su modo de ver de su enfermedad y es complementada por el familiar o la persona que lo trae. Entonces estamos ante una historia clínica mixta. Pues bien, a la hora que nosotros escribimos lo que hemos conversado con el paciente, esta debe ser clara, precisa, detallada, ¿no? Y todos los elementos que extraemos de la enfermedad actual está relacionado a síntomas y signos del paciente. Y como les he dicho hasta el día de hoy a los alumnos de práctica, terminada la anamnesis, nosotros tenemos que tener una lista de síntomas, una lista de signos, y debemos ya estar argumentando síndromes. Doctor, pero los síndromes son al final del examen físico, de acuerdo a lo que se nos ha enseñado. Es muy cierto, pero ya terminada la anamnesis tendremos que revisar los síndromes anamnésicos, porque ellos nos orientarán a ser más acuciosos en el examen físico en relación al posible elemento anatomopatológico comprometido, en este caso el sistema nervioso, ¿no? Entonces, hay una definición muy intensa de lo que es la historia clínica, es el arte de ver, oír, entender y describir una enfermedad, en este caso humana. La historia clínica es única, tiene todos los elementos constitutivos de ellos, las 10 partes de la historia clínica, pero podemos hacer un esquema muy interesante de acuerdo a la circunstancia en que tomamos la historia clínica. En emergencia, las historias clínicas, al menos del hospital
Nacional 12 de Mayo, por lo pronto tiene un color muy especial, un color rosado. Así que dentro del CARTE de historia clínica, si el paciente ha entrado por emergencia, tiene una historia clínica rosada. Todo lo que se trata de la anamnesis está en el mismo, solamente que tenemos al inicio del mismo, los antecedentes más valiosos, el motivo de consulta, un resumen de la enfermedad actual y nos puntualizamos en los aspectos biológicos y después nos vamos sobre el examen físico. Y en el examen físico, al inicio, en emergencia, ya tiene una escala de Glasgow, que eso lo van a revisar en su momento, pero ya tiene una escala de Glasgow, que es una memotecnia evaluativa, con números, que nos permite decir neurológicamente cómo está el paciente. Y finalmente, nos obliga a la historia clínica a poner impresión diagnóstica, ¿no? De todas maneras. Emergencia. En consulta externa, también se cumple con todo lo que se le dice historia clínica, pero en este caso, en el consultorio externo, hay un elemento principal, motivo de la consulta. Puede tener un cortejo de enfermedad, pero el paciente viene por un síntoma o un signo, motivo de consulta. De hospitalización, la historia clínica es la más detallada, es la que más se acerca a la historia académica que hemos conversado y que al final de esta asignatura ustedes van a tener en cuenta. La de hospitalización, ¿por qué? Porque el paciente necesita una evaluación no única, sino una evaluación continua para poder definir el diagnóstico. Entonces, ingresa a la hospitalización y además de tratar el problema agudo por el que viene, tenemos que valorar la causa del mismo. Y muchas veces la causa del mismo que nos permite hacer estudios, un estudio longitudinal en la cual nosotros vamos descartando los problemas hasta que nos quedamos con un diagnóstico. Por lo tanto, la de hospitalización diríamos que es la historia que más se acerca a la historia académica, la que ustedes están revisando. Otros, tenemos historias clínicas de visita domiciliaria, de ambulancia, de procedimientos intervencionistas, que es muy necesario justamente en estos casos de pacientes con problemas neurológicos. De acuerdo al tipo de paciente, también podríamos dividir la historia clínica pediátrica para los niños pequeños, en el lado opuesto de esto, una historia geriátrica para el paciente añoso, para el paciente encima de los 60 años de edad, ¿no? Y una historia clínica que se da a un paciente que ya tiene un diagnóstico, por decirles una neoplasia, que está en un centro de observación y de cuidados generales, ¿no? Cuidados generales, porque ya no vamos a poder mejorar la enfermedad del paciente, no vamos a poder curar, sino que solamente le vamos a dar atención básica, de cuidados de primera línea para que tenga una calidad de vida. En este sería una historia paliativa. Entonces, pero la historia clínica es única. Pues bien, decíamos que justamente es necesario recordar que aunque el problema oriente hacia una esfera neurológica, es importante una buena semiología general. Claro está. Los pacientes neurológicos son pacientes que a simple vista se observan desde el punto de vista ectoscópico y de síntomas y signos que tienen un compromiso neurológico. Pero no nos podemos dedicar solamente al compromiso neurológico, porque el compromiso neurológico puede ser secundario a otras patologías de nuestro organismo y por lo tanto, reiteramos, la historia clínica tiene que ser completa. Tiene que ser completa. La historia clínica neurológica tiene propósitos, tiene objetivos fijos para la cual nosotros tenemos que estar preparados a hacer la misma. Miren ustedes, ¿cuál es el propósito de una historia clínica? En este caso, neurológica. Detectar la presencia o ausencia de algún trastorno de la esfera neurológica.
localizar el grado y expansión de la lesión, establecer un diagnóstico desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico de la lesión, orientar hacia la terapéutica indicada y adecuada también, establecer un pronóstico y el grado del cual cierta parte de su sistema nervioso puede estar inhabilitado y por lo tanto necesita ser rehabilitado. Estos son los propósitos al realizar una historia clínica de un paciente que tiene patología neurológica. Y esto es importante recordar, ¿por qué? Porque a la hora que redactamos la misma, la historia clínica tiene que darnos lo necesario, los elementos necesarios para hacer y lograr los propósitos de la misma. Si no, podemos lograr los propósitos no solamente neurológicos, sino de cualquier otra patología, llámese respiratoria, cardiovascular, digestiva, urinaria. La historia clínica es incompleta, insatisfactoria. Entonces, el propósito es justamente el que le estoy diciendo. Cuando hablamos de historia clínica neurológica, la parte neurológica, mejor dicho, de la historia clínica, tenemos que ver, lo primero, revisar la esfera mental del paciente. Y eso lo hemos revisado en la parte espectroscópica, al conversar en la anamnesis y finalmente en el examen físico general, el aspecto del estado de conciencia. Después vamos a revisar nosotros el sistema motor. Y para eso revisamos dos elementos. Revisamos los pares craneales motores y lo que denominamos primera y segunda neurona motora, o sea, el haz piramidal. Revisamos los pares craneales sensitivos y mixtos y asociamos a lo que es pues el haz trigeminal, el trigémino. Acuérdense, tienen que ustedes ir recordando anatomía, fisiología y todos los elementos que han estudiado, trigeminal. Vamos a valorar el aspecto sensitivo del paciente. En fisiología tienen que recordar ustedes justamente la clasificación de la sensibilidad. Hay dos clasificaciones muy interesantes, ¿no? Estas dos clasificaciones pueden ser complementadas, ¿no es cierto? Tenemos la superficial, la profunda, la visceral. Y desde el otro punto tenemos la exteroceptiva, la propioceptiva y la interoceptiva. Cualquiera de las clasificaciones que ustedes utilicen, estamos hablando en forma semejante. Entonces, miren ustedes todo el conocimiento previo que tienen que tener. Finalmente, después de haber hecho motor sensitivo, ya podemos hacer los elementos de lo que es el cerebelo, o sea, la coordinación y la orientación cerebelosa. Y finalmente, los reflejos, los exámenes para valorar los reflejos. Hay reflejos fisiológicos y hay reflejos patológicos. Entonces, esa es la sistematización que necesitamos en una historia clínica. Y desde ese punto de vista también tenemos que orientar nuestra anamnesis. Una buena historia clínica, una evaluación de un paciente desde el punto de vista neurológico, con mucho cuidado desde el punto de vista del interrogatorio, vale más que 10 horas de exploración. Con eso seguimos nosotros pensando que el conversar con el paciente, sus familiares, su entorno, nos ayuda mucho, mucho más que un examen físico aislado. Historia clínica neurológica. La entrevista ya les he dicho que puede ser directa, indirecta. La anamnesis tiene que tener la identificación del paciente, ¿no? La parte de filiación, es muy importante la filiación. Muchas veces no tenemos, y a veces nos despreocupamos de la trascendencia que tiene la filiación. El nombre, la edad y todo el resto de la filiación es muy importante y hemos hecho ejercicio con los alumnos en la práctica porque es importante la filiación. El hecho de llamar solamente por su nombre a un paciente, nombre de pila, Carlos, y no identificarlo con nombres y apellidos, es una
falta de cortesía y de responsabilidad, pero al mismo tiempo no nos ayuda desde el punto de vista semiológico. Debemos conocer a todas las gentes, entre ustedes mismos, con nombre y apellido, no solamente de pila. Eso es muy importante. Y nuestros pacientes, fundamentalmente, deben ser conocidos con todos sus nombres y apellidos. Y, por supuesto, todos los elementos que están acá, que ya se han conversado, ¿no? Los antecedentes, valoremos justamente los antecedentes personales, generales, patológicos, ¿no? Fisiológicos, patológicos, los familiares, antecedentes ascendentes, descendentes, colaterales, ¿no? Colaterales afines, colaterales consanguíneos, y eso ya lo han revisado en todos los elementos de juicio. Y esto es muy importante, sobre todo los antecedentes familiares, porque nos permiten y ayudan a determinar los factores de riesgo. Hay muchas enfermedades que están relacionadas con las enfermedades previas que ha habido en la familia, ascendentes fundamentalmente o colaterales. Y por lo tanto, es muy importante los antecedentes heredofamiliares o familiares. ¿Y por qué le ponemos heredo? Porque hay muchas patologías neurológicas que pueden ser consecuencia de no una enfermedad genética, sino una predisposición genética. Por lo tanto, en los heredofamiliares o familiares, que en las demás quizás, los demás segmentos nos parecían obvios, en este caso nos conviene preguntar por convulsiones en la familia, por epilepsia, por enfermedades neurológicas, por problemas crónicos degenerativos, por diabetes mellitus, por hipertensión arterial sistémica, enfermedad vascular crónica, problemas psiquiátricos, enfermedades neuromusculares, trastornos tiroideos. Se los he puntualizado porque eso debiéramos preguntar a un paciente con problemas de enfermedad neurológica. Si volvemos nosotros a los antecedentes personales, y en ellos valoramos los antecedentes generales, ¿no? Hacemos salvedad que los tipos de vivienda asociados a los problemas de servicios pudiera ser una causa de problemas neurológicos. El hecho de que no haya tenido inmunizaciones por algún motivo podría comprender aspectos neurológicos. El tabaquismo y el alcohol, la toxicomanía, sobre todo esta última, la toxicomanía, puede incidir justamente en problemas neurológicos. La cocaína, la heroína, además de hacer daño al corazón, crean problemas neurológicos. El trabajo, la alimentación, todos estos que en este caso yo les estoy reiterando y les estoy recordando, es muy importante. Asociado a problemas patológicos, en lo que se refiere al aspecto neurológico, debemos valorar accidentes, traumatismos, fracturas, transfusión de sangre, alergia e incapacidades previas. Y si nosotros hacemos puntualidad puntiforme en el aspecto neurológico, debemos saber que los aspectos patológicos que un paciente puede traer se derivan de problemas previos establecidos. Convulsiones febriles, traumatismos encefalocranianos, accidentes cerebrovasculares, neoplasias o cáncer, drogadicción e infecciones. Miren ustedes, si nosotros tenemos en cuenta la sistematización que les estoy diciendo y las aplicamos en forma racional, lógicamente la historia clínica va a servir para todo lo que estamos hablando. Sobre todo en pacientes jóvenes, pediátricos o adolescentes y jóvenes, los antecedentes obstétricos son muy importantes. Lógicamente a mi edad ya no, pues, ¿no? Un paciente ya adultos o ya adultos mayores, los antecedentes obstétricos ya pierden su valoración, pero no para los niños, no para los adolescentes. Es importante saber cómo fue los antecedentes obstétricos. Fundamentalmente las mujeres, es muy importante.
todos estos elementos de juicio que están colocados en estas diapositivas. Cuando hablamos de enfermedad actual, estamos hablando de síntomas y signos, ¿no? Y nos va a permitir justamente catalogar a la enfermedad actual como el punto eje neurálgico de la historia clínica. La narración lúcida, sucinta y cronológica, las oraciones completas, síntomas sí, diagnósticos no. En la enfermedad actual, lo que tenemos que describir adecuadamente y en forma de manejar el elemento de saber localización, ¿no? Irradiación, intensidad, características, con qué calma, con qué empeora, ¿no? Cada uno de los signos, nos orienta justamente a buscar síndromes. Por lo tanto, en la enfermedad actual no hay que colocar diagnósticos, sino síntomas y signos. Ahora pasemos a describir los síntomas más corrientes, los síntomas más seguidos que podemos encontrar en un paciente que busca valoración neurológica. Es la cefalea. La cefalea, que es un dolor percibido en la bóveda craneal, constituye uno de los motivos más frecuentes de la consulta en medicina general. Y de todo el 100% de los pacientes que concurren a consulta por diagnóstico o buscando atención de su cefalea, el 1% nada más reviste gravedad. O sea, el 1% tiene riesgo de muerte. Pero es importante hacer todo para encontrar ese 1%. Esa es la importancia de la evaluación, en este caso de cefalea. La cefalea fisiopatológicamente puede deberse a contracciones sostenidas de los músculos. Los músculos cervocraneales, ¿no? Cervicocraneales, por diferentes motivos, tienen aumento, características, ¿no? De dolor, porque el dolor es a nivel de las contracciones musculares. Puede estar asociado a problemas visuales, cansancio visual, en este caso lesiones oculares, o cervical, que le decía yo, la zona occipito cervical, ¿no? Que puede estar asociado a problemas tensionales. Si nosotros vamos avanzando en un problema de cefalea, ya no solamente pueden ser elementos básicos, sino que las lesiones intracraneales pueden dar como resultado la ocupación de la misma por tumores o hematomas. Y estas lesiones, ya que tienen gravedad, pueden ser las causantes, ¿no? O los causantes de la cefalea. Esta es una imagen tomográfica en la que casualmente hay una lesión, ¿no? De un hematoma, de 2 hematomas, ¿no? La cefalea, desde el punto de vista fisiopatológico, puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a la presión intracraneal que puede tener un paciente. Puede suceder dentro de un problema neurológico, la cefalea después de haber sucedido una punción lumbar, o bien para dar anestesia, o bien para sacar líquido cefalorraquídeo. El paciente en un primer momento no tuvo problemas de cefalea y puede tener mucho en cuenta estos elementos de métodos diagnósticos. La cefalea puede deberse a alteraciones de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, se puede producir una arteritis en una área craneal, es decir, una arteritis en la región temporal. Puede haber el problema por dilatación, o sea, una vasodilatación. Esto debido a la ingesta de alcohol, hay problemas de nitritos o a fiebre. Puede haber el problema por tracción, les decía, los tumores, los hematomas, fundamentalmente estructurales. Y pueden deberse a otras enfermedades
que producen un espasmo vascular, como pueden ser las migrañas. Vamos a revisar esto, por favor. Las cefaleas, en ese 1% que estamos hablando, para la cual nosotros hacemos toda una historia clínica, ¿no? Puede deberse a un proceso inflamatorio a nivel de las meninges. Esto es una irritación meningia. Y por lo tanto, la causa de estas irritaciones meningias pueden ser infecciones, microorganismos que pueden ingresar a ese espacio, hemorragias y muchas veces radioterapias por otras causas orgánicas. Veamos lo que es una cefalea tensional. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza? ¿No? El estrés, ¿no? Cuando no estudiamos o estudiamos inadecuadamente, y dolor de cabeza tensional. Esa cefalea tensional no nos da todo, porque todos entramos en tensión. Ustedes están estudiando para el día miércoles, están llevando otras asignaturas y todos tenemos tensión. Es propio para ponernos alertas y poder hacer las cosas. Pero hay personas que esa tensión es mórbida. O sea, no hay un equilibrio y por lo tanto afecta a la persona y esta persona busca atención médica. La cefalea tensional es más frecuente en las mujeres. La cefalea tensional, siendo más frecuente en mujeres, puede presentarse en cualquier edad de la vida. La cefalea tensional puede instalarse en forma progresiva, o sea, en forma insidiosa, y tiene un carácter opresivo del cráneo. Miren ustedes, puede afectar la región occipito-cervical, de lo que estábamos conversando inicialmente. La característica es que los puntos se descubren cuando hay dolor a la digitopresión. Viene la paciente, mayormente mujeres, varones también, le cuenta esos detalles que tienen, ¿no? Hacen el examen respiratorio, cardiovascular, digestivo, urinario, hacen el chequeo y valoran el aspecto neurológico. Por lo tanto, la digitopresión puede ser dolorosa y nos lleva justamente a preguntar el tiempo de dolor, en qué momento aumenta, en qué momento desaparece. Y esto nos va a dar una orientación a esta cefalea tensional muy frecuente en la mujer. Y le van a decir que los problemas que desaparecen desde el punto de vista sociales también hacen desaparecer a la cefalea tensional. El reposo, los analgésicos, ¿no? Calman este problema y no hay mayores signos neurológicos aparte del mismo. Hay otra, la famosa jaqueca. Miren, ya estamos hablando de dolor de cabeza, que es el problema neurológico más frecuente que observamos. Ya estamos hablando de migraña o jaqueca. La migraña o jaqueca es un trastorno de etiología vascular que puede aparecer o reaparecer en cualquier etapa de la vida. Cuando hablamos de migraña o jaqueca, o sea, dolor de cabeza, en más de 4 episodios al mes, estamos ante un problema severo. Puede fastidiar un tiempo, un segmento de la vida, ¿no? Y puede desaparecer transitoriamente o definitivamente. Si es transitorio, puede aparecer en cualquier otro momento. La jaqueca es más frecuente en las mujeres y fundamentalmente en mujeres jóvenes. La jaqueca o migraña está asociado a una predisposición familiar. No es genético, pero sí puede haber una predisposición familiar para tener migraña o jaqueca.
La característica del dolor de cabeza es que es pulsátil, aparece en la mañana. De acuerdo a la localización, generalmente es la mitad de la cara, la mitad de la cabeza, hemicraniana. Puede durar horas, pero generalmente aparece lentamente y su punto, su acme de ese dolor es a la hora. Ya tenemos las características y todo lo que nos cuenta la paciente, en este caso más frecuente, es en base a lo que nosotros tenemos de conocimiento. La jaqueca puede tener un tiempo corto, como son 4 horas, o un poquito prolongado hasta 72 horas, o sea, 3 días. Si el paciente se le induce el sueño o duerme, la jaqueca desaparece. Mientras está instalado la jaqueca o migraña, el paciente, más frecuentemente, la paciente se invalida, le impide hacer sus actividades normales, pide descanso médico, se encierra en su cuarto, no quiere sonido, no quiere ruidos, no quiere luz. Y al poco tiempo ya está bien, ya están haciendo sus actividades nuevamente. Cuando el paciente ha sido diagnosticado de migraña o jaqueca, hay que tener cuidado en los alimentos. Los alimentos como las carnes frías hay que evitarlos. Los chocolates y el alcohol hay que evitar. Hay que evitar luces brillantes, sonidos intensos, cambios bruscos de presión o de temperatura, porque estos elementos pueden desarrollar justamente el hecho de la jaqueca. Puede haber desencadenantes como son la menstruación, la ovulación, el estrés físico. El médico tiene que observar las características en el tiempo para justamente retirar los problemas que ocasionan estos problemas. Igualmente, si el paciente descansa o se le hace cura del sueño, la migraña desaparece. Durante el embarazo, las migrañosas generalmente pierden todo ese esquema de dolor. La migraña, al contrario de la tensión nerviosa, sí puede ir acompañada de náuseas, puede ir acompañada de vómitos, diarrea, fotofobia y fonofobia. Fotofobia, ¿no? Intolerancia a la luz; fonofobia, intolerancia al sonido. La migraña, el paciente generalmente dice, ya me va a venir el dolor de cabeza, me voy a mi casa, me voy a descansar porque ya se me viene el dolor de cabeza. La migraña, en este caso, se acompaña de un aura, es la clásica. La clásica, pero hay otras migrañas en las que aparece súbitamente sin previo aviso. Por lo tanto, estos últimos son los que mayores problemas crean, ¿no?, para el diagnóstico de migraña. Ya tenemos 2 tipos de dolor de cabeza. Otro tipo es la cefalea en racimos o cefalea de Horton. En racimo o cefalea de Horton. Este tipo de dolor de cabeza está relacionado con la liberación de histamina. En este caso, es más frecuente en varones jóvenes, hombres jóvenes. Aparecen crisis que pueden ser en un solo día hasta 3 episodios de crisis y puede aparecer, ¿no?, por periodos largos en un lapso de 1 mes o 4 semanas. La sintomatología de la intensidad del dolor de cabeza no está descrito porque en forma clásica, puede ser variable. Pero hay una característica muy importante que hace que el diagnóstico sea clínico, que el diagnóstico sea con historia clínica, nada más. La cefalea de Horton o en racimos afecta fundamentalmente la zona superior del ojo, la zona superciliar en una hemicara en un solo ojo.
puede producir ptosis palpebral, puede producir lagrimeo, puede producir congestión, y el dolor es en esa área, como si fuera un solo ojo encima del dolor intenso de tipo cefalea. Varones jóvenes, cefalea de racimo o de Horton. Este dolor en el varón, en el hombre, es intenso, taladrante, mayormente en la mañana. Les he dicho que es una unilateral, que está en relación a la área periocular derecha o izquierda. El dolor es constante, un tiempo prolongado, más de 2 horas. Puede acompañarse de problemas autosómicos de la imicara del mismo lado, o sea, si le afecta el lado derecho, puede haber parestesias, ¿no? Se sienten en esa hemicara, además del dolor. La figura está en que las características, aparte del dolor, es que se acompañen de lagrimeo, inyección conjuntival, ya les dije, caída del párpado, o sea, ptosis palpebral y congestión nasal de ese lado. ¿Qué elementos físicos pueden ocasionar esta cefalea de Horton o en racimos? Vasodilatadores, como es el alcohol, vasodilatadores ahora que la gente utiliza para la disfunción eréctil, ¿no? Elementos por vía oral. Entonces, pueden condicionar estos problemas. Ya tenemos las cefaleas, las características de cefalea. Los otros elementos sintomáticos y sinológicos en este caso ya son las convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Son accesos de movimientos musculares más o menos violentos, generalizados, involuntarios y con pérdida de la conciencia. Convulsiones. Las convulsiones, su causa etiológica son varias. El gran mal o crisis del gran mal, en la que las crisis de convulsiones son generalizadas, tónico-clónicas. Puede haber crisis parciales, simples, que solamente afectan una área, un brazo, una pierna, ¿no? Una signología motora. Afecta las zonas distales, como son los brazos o las piernas de un solo lado. El hecho está en que las contracciones violentas musculares de los miembros ocasionan convulsiones. Puede afectar un grupo neuronal de tipo del cortical, o sea, de la corteza, con descarga y espontaneidad en forma anormal excesiva. Las convulsiones pueden durar escasos segundos o minutos, o pueden durar un tiempo mayor. La figura está que después de las convulsiones el paciente está totalmente ataviado, sudoroso y con agotamiento de las reservas metabólicas neuronales. Los músculos han perdido transitoriamente sus fuerzas y el paciente está totalmente agotado. Estas convulsiones podrían denominarse epilepsia. Las epilepsias son justamente convulsiones por trastornos paroxísticos recurrentes. Esta recurrencia de las convulsiones de tipo epiléptico se le llama crisis epiléptica. Y estas se repiten a través del tiempo. A corto plazo, a mediano plazo y muchas veces a largo plazo. No hay una alteración y un ritmo conocido de las convulsiones. La epilepsia sintomática, cuya recurrencia se debe a las alteraciones estructurales cerebrales, es una de ellas. La otra es la epilepsia idiopática. La epilepsia idiopática tiene una tendencia constitucional y hasta de tipo genético.
Se dice que los pacientes que convulsionan y que han sido diagnosticados de epilepsia no debieran tener hijos, no debieran tener herencia familiar. Eso es lo ideal. Pero vaya usted a decirle al epiléptico estos detalles. Lógicamente que se conversa con ellos, se les dice los elementos de juicio, pero el mundo camina y solamente el médico ayuda hasta donde es posible. Pero normalmente, toda vez que tiene una constitución y su valoración genética, no debieran tener hijos. Con ello disminuiríamos la población de convulsiones por epilepsia. Entonces ya tenemos convulsiones. Otro signo por la que viene un paciente, síncope. El síncope es un cuadro que ha producido pérdida súbita de la conciencia. El paciente pierde la conciencia en forma súbita y se produce porque hay una disminución temporal de un flujo sanguíneo cerebral. Pero la característica es que hay una recuperación espontánea. El paciente no necesita tratamiento para poder recuperar nuevamente la postura y volver a la actividad normal. Generalmente es un espasmo de los vasos sanguíneos, en este caso carotidios, que pueden producir justamente transitoriamente una contracción tan violenta que el flujo sanguíneo no llega al cerebro, se produce una hipoxia transitoria específica y nuevamente vuelve a la normalidad. Síncope. El síncope vasovagal, es el más frecuente. Se desencadena por diferentes actividades neurológicas, el cansancio, las emociones, el dolor, el calor, los espacios cerrados, aire viciado. Esto hace que sea más frecuente en la mujer que en el varón. El hecho de lo que les refiero, cansancio, emociones, dolor, calor, espacios cerrados o viciados, son elementos que condicionan la aparición en estos pacientes que tienen o predisposición al síncope, etapas justamente de la pérdida de la conciencia transitoria. Si nosotros valoramos a un paciente en ese momento que se produce el síncope vasovagal, desde el punto de vista de las funciones vitales, tenemos hipotensión, tenemos bradicardia y tenemos diaforesis. Y ya está hecho el diagnóstico. Lo que debemos saber es que en este síncope vasovagal hay una estimulación simpática seguido de una parasimpática por un reflejo vasomotor central que produce hipotensión y bradicardia. En este caso, ustedes habrán visto inmediatamente, y seguro lo van a hacer ustedes, ante un paciente en el que ustedes valoran este tipo de síncope, inmediatamente lo colocan en el decúbito y levantan las piernas por encima del nivel de la cabeza, tratando de mejorar la circulación corpórea. Otro de los problemas que tenemos, y que está más relacionado a los problemas en mujeres, es la crisis psicógenas histéricas. En este caso, la paciente mayormente hace una hiperventilación espontánea súbita que produce justamente alcalosis respiratoria por pérdida del CO2. Y en este caso se presenta parestesia de manos, no siento mis manos, no siento mi rostro, no siento mis pies, ¿no? Y existe un espasmo carpopedal. El paciente termina en decúbito dorsal generalmente. Estos hechos hacen que se valore si ha habido o no acontecimientos previos que condicionen este elemento. La pregunta a los familiares que acompañan al paciente es muy importante.
Este problema puede también ir con un aura, igual que las convulsiones, sobre todo la epilepsia, puede ir con un aura. ¿Qué significa el aura? Que el paciente siente que le va a venir el problema, siente que ya en pocos momentos va a tener el problema y por lo tanto busca apoyo social, apoyo emocional, apoyo familiar o apoyo de la persona que esté cerca de él. La historia tiene que ser complementada, no solamente por lo que el paciente le dice, sino por lo que un testigo, un familiar, ha observado. Fundamentalmente, lo segundo es primordial para llegar a estos diagnósticos, obligatoriamente. Después que han sucedido estos grandes problemas, puede haber un estado posictal, o sea, el paciente vuelve al estado de conciencia, pero en un primer momento está totalmente desorientado. En un primer momento hay déficit neurológico, hay déficit motor, hay déficit sensitivo, y poco a poco se reinstala a la vida. Por lo tanto, hay muchos elementos que tenemos que valorar en este tipo de pacientes. Pues bien, como esta primera clase se refiere a síntomas y signos y a la historia clínica que debemos conocer del aparato nervioso, existen signos motores, signos perspectivos y otros signos. Lo que estoy haciendo en este caso es dejarles a ustedes, miren ustedes, las definiciones. Les estoy dejando un vocabulario. Recuerden ustedes que ya ustedes tienen otro lenguaje distinto a sus familiares o al mundo común. Nosotros comenzamos a tener un idioma, un lenguaje médico. Y por lo tanto, poco a poco su vocabulario se ha ido nutriendo y mejorando. Los signos motores y sensitivos que se pueden encontrar en forma patológica anómala tienen una terminología cuya definición debemos recordar. Por lo tanto, yo no me voy a pasar contándoles todos los signos motores. Acá las tienen. Movimientos asociados, incinesia, perseveración, actividad de hiperactividad o hipoactividad, trastornos del tono muscular, que es tono muscular en la práctica que vamos a revisar con los alumnos, ataxia digital, incorporación bimanual, incoordinación en los movimientos de posición digital, dispraxia utilizando el lápiz, y es un problema para valorar coordinación desde el punto de vista cerebeloso. Miren ustedes todos los términos desde el punto de vista motor. Trastornos menores de la marcha, incoordinación del control postural. Cada uno de estos elementos diagnósticos tiene su definición. Es bueno que ustedes los revisen y se los aprendan. Progresivamente, no es que todo lo que le dejo se van a aprender en una noche como si fuera un catecismo, pero ya estos términos tienen que ir encontrándolos seguramente en la teoría, en la revisión de los libros que ustedes hacen, y en el cual no les van a definir, sino les van a dar el término nada más. Por lo tanto, les estoy dando. Después tienen los signos perspectivos de sensibilidad. La agrafestesia, la simultagnosia, la discriminación táctil y digital. ¿Qué significa todo ello? Tienen acá ustedes, por lo tanto, los síntomas, disculpen, los signos desde el punto de vista del vocabulario neurológico. Muy bien. Creo que es lo que quería conversarles a ustedes. Entonces, ya en su momento, estamos entregándole al delegado para que lo pueda con ustedes compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya están listos para que inicien sus clases de neurología o semiología neurológica, la cual no es nada del otro mundo, no temerle, más bien no dejar de estar presentes, no faltar. Si es así, entonces, por favor, se pueden retirar los muchachos que están en esta primera reunión para permitir a los que van a ingresar a la segunda reunión, al grupo 2, ¿ya? En la misma reunión. Muchas gracias.
Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Los que han hecho la clase, retírense porque tienen otra clase en este momento. Ya están por iniciar. En 5 minutos comenzamos la clase con el siguiente grupo en este mismo canal. Cinco minutos y estamos con ustedes.
Ok, por favor, comprendido, ¿están ahí? ¿Se ve? ¿Me se escucha? Los que están presentes, por favor, un comprendido. ¿Se escucha, por favor? Sí, doctor, buenas tardes, se le escucha. Ya, buenas tardes. Comencemos entonces, ¿ya? Siempre bueno es revisar la clase en forma directa, porque la lectura de la misma se hace más digerible y más agradable e ingresa mucho mejor a nuestro conocimiento después de haber conversado. Lo que vamos a revisar el día de hoy, un momentito por favor. Ya. Muy bien. Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy con ustedes es la historia clínica neurológica, la parte básica, esencial, inicial de este proceso de tecnología del sistema nervioso. Les decía al grupo anterior que la historia clínica neurológica no dista de lo que es la historia general. Lo que en ella pedimos es que se consolide lo que vienen aprendiendo, o sea, una historia clínica en la que el examen sistemático, cuidadoso y detallado y los datos ofrecidos del paciente estén presentes, ¿no? La definición de la historia clínica ya la tienen ustedes, no se olviden que es un documento médico legal que contiene los datos de la enfermedad del paciente, digo yo, pero sí son los datos psicobiopatológicos de un paciente, ¿no? La historia clínica debe ser hecha en forma clara, precisa, detallada y ordenada. Es lo que buscamos con ustedes cuando presentamos cada semana los seminarios con una historia clínica y los conversatorios con una discusión más amplia de la historia clínica. Entonces, si no tuviéramos esos detalles de ser amplios, precisos, no podríamos conversar en forma adecuada. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto. La historia clínica es una sola, pero pudieran haber que por necesidades de cada actividad del médico se hace más incidencia en algunas partes de ella. Por decir, la historia clínica en emergencia, en ella nos interesa fundamentalmente, ¿no?, en qué estado llega el paciente y se ve el hallazgo, el estudio, la valoración neurológica del paciente. Se ve exactamente síntomas y signos desde el punto de vista que puedan poner en riesgo de muerte al paciente. La historia clínica en consulta externa me interesa motivo de consulta. Ahí vuelta es motivo de consulta. Y en la hospitalización, la historia clínica es tan detallada como la que nosotros presentamos en la parte académica. En sí, la hospitalización debe hacer un estudio amplio, una sistematización de la historia clínica, que nosotros la conocemos como académica, ustedes están aprendiendo. También hay otras historias clínicas que se hacen en forma directa en una visita domiciliaria, ambulancia. En todo momento que el paciente tenga un contacto con el médico, el contacto y la conversión del médico hacia su paciente es mediante el esquema de historia clínica. Eso no hay que olvidar. Y desde el punto de vista del grupo etario, hay historia clínica de niños, a lo que se hace muchas veces de forma indirecta, obligatoriamente los padres son los que nos dan datos, entonces los pacientes pediátricos. También tenemos en el otro polo de la vida las historias clínicas geriátricas, pacientes que ya pasaron los 80 años, en la cual también la forma indirecta es muy importante. Y las otras historias clínicas son historias clínicas que han sido hechas a pacientes que tienen un diagnóstico oncológico, y lo que buscamos es calidad de vida de este paciente. Aquí es algo muy importante que no debemos olvidar. Pregunta de examen.
¿Cuáles son los propósitos de la historia clínica? En este caso de tipo neurológico. Detectar la presencia o ausencia del trastorno de la esfera neurológica, localizar el grado de extensión de la lesión. Recuerden que los problemas neurológicos están asociados a lesiones de los movimientos, de la sensibilidad y de los reflejos. Por lo tanto, hay una extensión y un grado de lesión que hay que establecer, ¿no? Y con ello un diagnóstico desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico. ¿Para qué? Para que teniendo estos diagnósticos nosotros podamos dar una adecuada terapéutica, un adecuado tratamiento. Y finalmente, la historia clínica nos va a permitir hacer un pronóstico. De acuerdo a la gravedad o mejoría del paciente, el pronóstico puede ser bueno, malo o reservado. La anamnesis, por supuesto, es una información que proporciona el paciente al médico durante una entrevista. En la gran mayoría de pacientes se hace en forma directa, pero los pacientes neurológicos pudieran necesitar el apoyo de un familiar, ¿no? Entonces, una anamnesis mixta. Y si el paciente no puede conversar por diferentes motivos, entonces es una historia indirecta. Se dice que un buen interrogatorio, una buena anamnesis es más efectiva, vale más que unas 10 horas de exploración. Miren ustedes la importancia de la anamnesis, ¿no? Les decía directa e indirecta. La anamnesis desde el punto de vista de la identificación es muy importante. Les recomiendo que no solamente identifiquen a sus pacientes y a las gentes que conocen con el nombre. Es una mala práctica del momento que la gente nos conozcamos solamente por el nombre de pila. El médico y el docente de medicina debe entender que no le ayuda mayormente esa identificación, por lo tanto debe pedir nombres y apellidos, los dos apellidos, muy importante. Ya se les ha dicho por qué en su momento. Lo demás creo que es puntual: edad, lugar de origen, ¿no? Lugar de residencia, escolaridad, ocupación, religión, estado, y eso ya se ha discutido, solamente lo estamos poniendo para que ustedes sepan que se debe preguntar. En los antecedentes, desde el punto de vista del aspecto neurológico, los heredos familiares son muy importantes. Miren, a pesar que los familiares están al último de la anamnesis, le hemos puesto primero. ¿Por qué? Porque muchas patologías neurológicas tienen predisposición familiar. Los patológicos, los ginecobstétricos. En los ginecobstétricos, lógicamente, la importancia está en relación al problema de enfermedades alrededor del nacimiento del niño. Generalmente en pacientes jóvenes, en pacientes niños, en pacientes adolescentes o pacientes jóvenes, es importante los antecedentes ginecobstétricos, del mismo o de su madre, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque los antecedentes familiares nos van a dar posibles factores de riesgo que determinan la aparición de problemas neurológicos. Ya vamos a ver más adelante algunos detalles de ello. Entonces, muchos problemas neurológicos están asociados a problemas familiares. Puede haber la pregunta cerrada, preguntar por convulsiones febriles en la familia, por epilepsia, por enfermedades neurológicas, por enfermedades crónicas degenerativas. Dentro de las crónicas degenerativas, valorar la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Las enfermedades vasculares crónicas, los pacientes psiquiátricos, o sea, problemas psiquiátricos dentro del grupo familiar, enfermedades neuromusculares, trastornos tiroideos. Todos estos elementos desde el punto de vista familiar. Entonces, los antecedentes familiares son muy importantes en una historia clínica neurológica. No dejar de preguntar por los otros elementos de estudio, que son los antecedentes personales generales. Es muy importante. Preguntar al paciente patologías previas que hayan sido problemas del paciente, puntualmente hospitalizaciones, enfermedades de la infancia, enfermedades quirúrgicas, enfermedades no quirúrgicas,
accidentes, traumatismos, fracturas, transfusiones de sangre, alergias, incapacidades. Miren, y puntualizado ahí para que el alumno no se olvide de preguntar. ¿Qué pregunto, doctor, del problema patológico? Ahí está. Preguntas dirigidas rápidamente para que el paciente o el familiar que lo acompañe nos converse. Dentro de los aspectos patológicos desde el punto de vista de la historia neurológica, es muy importante valorar las convulsiones febriles, los traumatismos encefalocranianos, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, la drogadicción y las infecciones. Estos elementos patológicos uno debe grabarse para preguntar, pregunta cerrada. No es que el paciente nos va a decir espontáneamente, muchas veces no lo hace, o el familiar que lo acompaña no lo hace. Nosotros tenemos que preguntar puntualmente por estos problemas, por eso los coloco ahí. Hemos hablado de los antecedentes ginecobstétricos, hemos hablado de todos los elementos necesarios. Pues bien, la enfermedad actual, que ya hemos conversado en muchas oportunidades con ustedes, no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque esta tiene que ser el centro neurálgico de la historia clínica. La enfermedad actual es la parte más importante. Por lo tanto, tiene que tener una narración lúcida, sucinta y cronológica, ¿no? Tenemos que ver el tiempo, en qué momento se... ¿no? El tiempo. Las palabras que utilicemos deben ser oraciones completas, síntomas sí, diagnósticos no. La parte de la enfermedad actual es hablar de síntomas y signos, su evolución, su aparición, con qué desaparecen, con qué aumentan, con qué calman. Eso es ya parte de otros viventos de la acción de la historia clínica. Pasemos a ver los síntomas por los que en enfermedad actual pueden venir unos pacientes. Desde el punto de vista neurológico, aunque ustedes no lo crean, el dolor de cabeza es un gran problema que los pacientes traen. La cefalea es un gran problema que hay que revisar. ¿Por qué? Porque al revisar la cefalea vamos a encontrar el 1% que es grave, que puede limitar la vida del paciente. Por lo tanto, el dolor de cabeza debe ser evaluado en forma sistematizada, porque de ahí vendrá ese algo tan simple que pareciera que es el 1% de los problemas más graves, a partir de una buena historia clínica. La cefalea, desde el punto de vista fisiopatológico, es la contracción sostenida de los músculos. ¿Qué músculos? Los oculares y los cervicales. En los oculares puede haber cansancio visual, en los cervicales puede haber cefalea tensional. Generalmente la cefalea tensional se debe a la tracción de las estructuras encefálicas, ¿no? Que pueden ocasionar en algunos pacientes desde el punto de vista grave, de ese 1%, ¿no? Ocupación de espacios intracranianos, como son los tumores, como son los hematomas. Por eso que es importante hablar de cefalea. Puede suceder que la cefalea se produzca por un cambio de presión intracraniana. Ya vamos a ver una clase exclusivamente de hipertensión endocraniana, ¿no? Eso más adelante lo vamos a ver en otra clase, pero puede ser el único factor de un problema de hipertensión endocraniana que es grave, la cefalea. O puede deberse a un estudio previo o una operación previa en la que se hizo la punción lumbar, y justamente esa punción lumbar creó problemas, ¿no? De tensión craneana y puede haber cefalea. La cefalea decíamos que se debe a la alteración de los vasos. Hay una inflamación de los vasos, el término es una arteritis temporal. Hay una dilatación de los vasos, ¿no? Debido a acciones exógenas como son el alcohol, los nitritos, la fiebre. Puede haber tracción, la cefalea puede ser producida por tracción, debido a tumores, hematomas tumorales, y lo más simple, pero al mismo tiempo que necesita un diagnóstico adecuado, la migraña.
Finalmente, la cefalea puede deberse a una irritación meningia, ya la cosa es más grave, o puede deberse a problemas de infecciones, hemorragias y problemas de radioterapia. Miren, todas las causas de cefalea. Ahora vamos a revisar cefaleas típicas. La cefalea atencional, que aquí no ha tenido dolor de cabeza por un estrés, porque tiene que dar examen, porque tiene una motivación emocional muy alta. Entonces, la cefalea atencional, juntamente con la migraña, tiene caracteres muy valorables. La cefalea atencional es inherente exclusivamente a la persona, no tiene carácter hereditario. Es más frecuente la cefalea atencional en mujeres que en varones. La cefalea atencional puede aparecer en cualquier momento de la edad, de la vida. La cefalea atencional puede ser de instalación insidiosa y su carácter es opresivo. El problema muscular está en relación a las contracciones del músculo y que alteran también la irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo. La zona más aparente para tener cefalea atencional es la región occipito-cervical. Si uno palpa esas áreas, vamos a sentir a los pacientes con dolor, digitopresión dolorosa. Durante el día puede empeorar por el estrés y el cansancio en la que ingresa el paciente. Se alivia con el reposo, la tensión, se alivia con el reposo, con analgésicos, ¿no? Sobre todo, importante que no se acompañe de otros síntomas neurológicos. La cefalea atencional es exclusivamente tensional y punto. Hay otra cefalea que ya necesita un estudio mayor, la migraña. Migraña o jaqueca. La migraña, la etiología es vascular, puede aparecer en cualquier momento de la etapa de la vida. Puede ser joven, adulto, adulto mayor. La migraña puede aparecer en cualquier momento. Y se dice que es una migraña cuando este dolor de cabeza se aparece de 1 a 4 episodios por mes. En el transcurso de la vida, esta correlación de episodios va disminuyendo, haciéndose más distantes los episodios de migraña. Generalmente puede afectar a mujeres jóvenes y generalmente la migraña tiene un carácter familiar. Abuela migrañosa, madre migrañosa, hija migrañosa, nieta migrañosa, puede ser. Hay una tendencia hereditaria a sufrir de migraña o jaqueca. Tiene características pulsátiles. La localización, ojo, la localización es en la hemicara o hemicráneo, derecho o izquierdo. Y generalmente el dolor más intenso es después de 1 hora de evolución. Entonces, hemicara. La duración de la migraña puede ser de 4 a 72 horas y el sueño es un buen componente de tratamiento. El dormir disminuye o desaparece la migraña. La migraña es problemas de descanso médico, es problema de laborales, de faltas laborales, muchas veces, infinitas veces. Los factores desencadenantes, pacientes que ya son declarados de migrañosos, hay que prohibir el consumo de carnes frías, evitar el consumo de chocolate o alimentos con chocolate, evitar el consumo de alcohol. En pacientes declarados migrañosos hay que evitar las luces brillantes, los sonidos intensos, los cambios de bruscos de presión o de temperatura. Hay que valorar si esta aparece en relación a menstruación, en relación a ovulación o en relación a estrés físico. Hay muchos problemas de migraña que aparecen solamente el fin de semana. El estrés de llegar al fin de semana condiciona grandes problemas y deterioro muchas veces de la persona y también de la familia. Decía que se atenúa con el sueño. Lógicamente, muchas veces a pacientes migrañosos
migrañosas mujeres. Frecuentemente le damos la cura del sueño y se relaja y descansa y sencillamente la migraña desaparece. El embarazo también hace que desaparezca transitoriamente la migraña. La migraña puede ir acompañado de náusea, de vómitos, de diarrea, de sensibilidad a la luz, insensibilidad a los sonidos. Hay dos tipos de migraña. La clásica, que se acompaña de un aura. El aura significa que el paciente siente que ya le va a venir el problema. Un pre, en el que el paciente dice, yo ya estoy por tener migraña. Otro es el común, que no se acompaña de ningún aura, y por lo tanto hay que valorarlos ya cuando está sucediendo el mismo. Eso es migraña. Otro dolor de cabeza, en este caso al varón, que le da más al varón, es la cefalea en racimos o la cefalea de Horton. Está relacionada a la liberación de histamina. Los varones jóvenes son los más expuestos. Las crisis agrupadas de unas 3 por día durante 4 semanas nos hace valorar el mismo. Pero hay un elemento fundamental. La cefalea en racimos o de Horton, que ataca a los hombres mayormente jóvenes, varones jóvenes, se localiza en la zona supraocular. Miren ustedes. Y se puede acompañar de lagrimeo, de congestión nasal y de caída o tosis palpebral de ese lado. Entonces, la cefalea de racimo de Horton, frecuente en varones jóvenes, dolor en un área de la cara, periférica, globocular, superciliar, ¿no? Y que puede producir tosis palpebral transitoria, así como en la fotografía, puede producir lagrimeo intenso o problemas nasales, ¿no? De contracción, constricción nasal o rinoconstrucción. Generalmente este dolor es unilateral, o sea, un solo ojo, una sola hemicara, es periocular, como hemos dicho, y que el dolor tiene un periodo de promedio de 2 horas. Ya hablamos del lagrimeo, de la inyección conjuntival, de la tos papilar y la rinorrea. Elementos predisponentes que pueden producir este tipo de cefalea, los vasodilatadores como el alcohol. Puede ser producido también por el consumo de vasodilatadores como es las tabletas con medicamentos para la erección, la enfermedad de erección que tienen los varones, ¿no? Sustancias que justamente producen vasodilatación y puede concomitantemente producir cefalea en racimo de oro. La disfunción eréctil, entonces, con el tratamiento de vasodilatación puede producir en estos pacientes reaparición de esta cefalea. Punto aparte, las convulsiones. Las convulsiones son accesos de movimientos musculares que son más o menos violentos, generalizados e involuntarios, tónico-clónicos, y muchas veces con llegada de pérdida de la conciencia. Las convulsiones se agrupan en crisis de gran mal y en crisis parciales o simples. Las del gran mal son crisis tónico-clónicas con pérdida de la conciencia. Las simples puede ser solamente una sintomatología motora que afecta una sola parte del cuerpo, un miembro, una zona facial. Puede ser un brazo o una pierna. El paciente no pierde el estado de conciencia. Las parciales o simples. Las convulsiones se deben a que un grupo neural cortical se descarga espontáneamente de forma anormal y excesiva. Las convulsiones pueden durar segundos o minutos hasta que se agoten las reservas metabólicas neuronales. Después de ello, tenemos pacientes que van a tener un problema de posictal, le llamamos postconvulsiones, y es un gran problema. La epilepsia, que es una enfermedad
que está asociada actualmente a convulsiones, ¿no? Los trastornos son paroxísticos recurrentes, ¿no? Y a eso denominamos crisis epiléptica. Por lo general son breves, de segundos a minutos, ¿no? Y puedes repetirse en forma continua o distanciada a lo largo del tiempo. Alteran súbitamente el carácter de la persona. La epilepsia puede ser sintomática cuando la ocurrencia es debido a alteraciones estructurales cerebrales y otras idiopáticas que están debido a una tensión constitucional o genética. Decimos que el epiléptico de tipo tendenciosa constitucional o genética no debe tener hijos. ¿Por qué? Porque hay una predisposición familiar a hacer convulsiones y las convulsiones limitan a la persona. Las hacen de todas maneras unas personas especiales a las que no se les puede dar responsabilidades motoras porque pudieran ocasionar grandes accidentes. Punto aparte, vamos al síncope, otro de los problemas sintomatológicos neurológicos más frecuentes. El síncope es la pérdida súbita de la conciencia debido a una disminución temporaria del flujo sanguíneo cerebral con una recuperación espontánea. Generalmente hay una vasoconstricción a nivel arterial, la carótida externa, puede tener una vasoconstricción violenta que transitoriamente, por escasos segundos o minutos, puede producir una hipoxia y una pérdida de la conciencia. Si nosotros examinamos a un paciente en este estado, lo más probable es que le tomemos la presión y haya una hipotensión, haya una bradicardia y hay diaforesis, sudoración profusa. Esto dura escaso tiempo, poco tiempo. Generalmente colocamos al paciente en decúbito dorsal, sobre todo cuando el síncope es vasovagal, y la mejora es espontánea. La mejora es espontánea. Hay otras que se llaman crisis psicógenas histéricas. Crisis psicógenas histéricas están en relación básicamente justamente a los pacientes que tienen problemas de alcalosis respiratoria. En ellos hay parestesias de manos, rostros y pies y pueden aparecer un espasmo cardiopedal. En estos casos, preguntemos por antecedentes previos a la crisis. Hablemos de síntomas previos a la crisis buscando el aura. Busquemos la descripción de la crisis mediante un testigo. Y seguramente que el paciente o el familiar nos sabrá decir que hay un estado posictal. El paciente está desorientado, está letárgico, está flácido y su recuperación es progresiva. En este primer momento hay un déficit neurológico. ¿Quién nos lo dice? El familiar, el que está acompañando al paciente. Muy bien. Finalmente, solamente para dejarles un vocabulario. Los vocabularios están en relación a la valoración de signos motores, signos perspectivos o sensitivos y otros signos neurológicos. Miren ustedes, tienen los signos motores, en la cual si alguien dice que el paciente tiene movimientos asociados, significa que hay dificultad para inhibir la participación muscular en otras regiones del cuerpo. Si el médico dice que hay una sincinesia, significa que hay una reproducción contralateral simultánea de movimientos solicitados a una parte del cuerpo. Si nos dice, por poner ataxia digital, nos está diciendo movimientos corioformes de las extremidades superiores en los dedos y en las manos. Les estoy dejando el vocabulario que debemos utilizar al encontrar una disfunción neurológica asociada justamente, en este caso, a signos motores. Ya en las teorías se va a hablar de los elementos motores desde el punto de vista de los pares craneales motores, se va a hablar desde el punto de vista del haz piramidal, ¿ya? La primera neurona, la segunda neurona, la placa mioneural y el músculo. Entonces ahí
vamos a encontrar algunos términos que van a definir lo que encontramos. Entonces, tienen ahí ustedes los signomotores para que lo revisen, tienen que revisar ustedes para que sepan valorar el mismo. Por ejemplo, hay dispraxias al vestirse. En este caso, ¿a quién se le denomina que tiene una dispraxia al vestirse? Un niño en edad escolar debe realizar con suficiente habilidad el vestirse. El que no se pueda vestir adecuadamente a cierta edad y con características propias de su edad, entonces hay una dispraxia al vestirse. Es un término que usamos. Después hay signos perceptivos, o sea, neurosensitivos. Agrafestesia, simultagnosia, disminución de táctil digital. Tienen ustedes el vocabulario para que revisen, por favor, porque cada uno de ellos encierra un signo principal que podemos encontrar. Bueno, es lo que quería conversar con ustedes. De todas maneras, van a tener después con el delegado la percepción de esta reunión. Un comentario, veo que quedan pocos. Bueno, nos dijeron que hagamos 2 veces la clase y tienen que revisar porque si no van a tener problemas con el examen y después con las notas. Ok. ¿Alguna pregunta, chicas, jóvenes? Si no lo hay, hemos dado por satisfecha esta reunión y nos estamos encontrando la próxima semana para ver otro tipo de problemas. Hipertensión endocraniana, fundamentalmente. Conmigo hasta la próxima semana. Hasta pronto.